Palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesús, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Damos gracias por esta palabra actúe en nosotros, Señor, con poder, para que, Señor, nuestro hombre interior sea renovado de día en día, Señor. Permite que aquellos que aún no te conocen puedan conocer que tú eres, Señor, y que transformas nuestras vidas. Y que transformas todo para la gloria tuya, Señor, y para el bienestar. Y es por Cristo. Hermanos, pueden sentarse. Y la pasada semana estuvimos en la iglesia de los Corintios. Una iglesia llena de dones, pero dividida, en división, en contienda. Terminamos hablando de todas esas cosas, pues, y nosotros conocemos algo más excelso, que es el amor de Dios. Si caminamos en el amor de Dios. Y hoy no nos encontramos en Corintios, nos encontramos en la iglesia de los... Una iglesia fundada por... Esa iglesia que está ubicada en una ciudad muy antigua, la ciudad de Éfeso, que se encontraba situada en Asia Menor, lo que es Turquía en nuestro tiempo. Ahí lo tienen, ve, está un poco distante de Corintios. Estábamos en Corintios la semana pasada, esta semana estamos en Éfesos. Lo que es Turquía en nuestro tiempo, y era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en aquel tiempo. Y Pablo ministró en Efesios cerca del año 53 después de Cristo, y aunque le rogaron que se quedase con ellos, él tuvo que partir inmediatamente y le dijo: yo regresaré en algún momento, si el Señor me lo permite. Y luego de 2 años, en su tercer viaje misionero, él tiene la oportunidad de regresar a Éfeso. Y vio cuando llegó que había un gran área de Éfeso que ya había sido evangelizada. Y durante esos 2 años, él decidió fundar una iglesia. Y estuvo allí con ellos por un tiempo y luego los dejó y se fue. Y 10 años más tarde, Pablo se encuentra escribiéndole esta carta que vamos a leer a esta iglesia mientras se encontraba en su casa en arresto domiciliario por acusaciones sometidas a su persona, como siempre, por los fariseos, que le preguntaban sobre la veracidad de Jesús y entraron en discusión y finalmente lo encarcelaron. Y durante el día él era custodiado en la casa con los soldados, durante la noche era encadenado para asegurarse de que no escapara antes de que se diera su juicio, porque él había apelado al César. El Señor dijo que iba a conocer cuánto le era necesario sufrir por su causa, y él sufrió mucho por la causa de Cristo. Y en su preocupación por las necesidades de las iglesias espirituales que él tenía, que él había fundado, durante esta estadía, él se dedica a redactar estas cartas que se llaman las cartas de la cautividad,
porque las escribió mientras estuvo cautivo, dedicadas a los efesios, a los colosenses y a Filemón. Y este es el origen de esta carta. Y en los capítulos introductorios, capítulo 1 y 2, nosotros estamos visitando el capítulo 3 en esta mañana. Pablo escribe a la iglesia de los gentiles. Esta iglesia es una iglesia de gentiles, ¿verdad? No es una iglesia judía. Y le deja saber que él ha sido llamado por Dios para comunicar el mensaje del evangelio a los gentiles y quiere comunicarles a ellos. Quiere explicarles el tipo de herencia. Han recibido una gran herencia de parte de Dios. Y quiere comunicarles que ellos también son coherederos de las promesas de Dios. Y como coherederos también son miembros del cuerpo de Cristo. No solamente esto era para los judíos, sino que también esto arropaba a los gentiles, porque Cristo murió por todos nosotros, no murió por los judíos nada más. De manera que a él se le ha encomendado llevarle estas buenas nuevas a los gentiles y le está explicando en los capítulos 1 y 2 que ellos son parte de este cuerpo de Cristo. Y quiere hacerle consciente a la iglesia de qué consiste esta herencia. Lo que nosotros hemos heredado, y esto, ¿verdad? Nosotros lo podemos aplicar porque nosotros somos gentiles también. Que él quiere a través de esta carta hacerle consciente a la iglesia cuál es la herencia, cuáles son las bendiciones y las promesas que menciona la carta, ¿verdad? Lo que él le está tratando de explicar. Y él en los capítulos 1 y 2 va a enumerar cuáles son las promesas que ellos han recibido de Dios. Aunque ellos no las ven, son promesas espirituales, pero hemos recibido esas promesas del momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y vamos a ir viendo cada una de ellas en estos momentos. Primero, que Dios le ha adoptado como hijos. Ellos ahora son hijos adoptivos de Dios porque han sido aceptados por Dios. Y han sido aceptados por Dios porque sencillamente han sido redimidos y perdonados por su Hijo Jesucristo. Lo ha hecho posible Jesús. Jesús hizo posible que nosotros fuéramos aceptados por Dios porque nos perdonó y nos redimió. Y ahora podemos entender la voluntad del Padre porque tenemos vida espiritual. Esa vida, perdón de pecados nos lleva a tener vida espiritual y poder comunicarnos, tener acceso al Padre. Y en tercer lugar, también hemos sido bendecidos a recibir la promesa de tiempos antiguos que decía la palabra que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne. Y ahora ese Espíritu que ha venido a morar a nuestras vidas nos ha sellado y nos ha dado un anticipo, las arras del Espíritu. Es la herencia que hemos recibido del Padre. Nosotros la comenzamos a disfrutar desde que estamos aquí en la tierra, desde que aceptamos a Jesús con nuestro Salvador. Porque esa presencia de Dios y esa bendición del cielo que nosotros recibimos cuando nosotros nos encontramos en aflicción, cuando nosotros nos encontramos orando, cuando nosotros tenemos necesidad, el Señor viene y nos abriga y nos ayuda. Esas son arras del Espíritu, bendiciones por adelantado que hemos recibido de Dios. Comenzamos a participar de eso desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y todos hemos recibido esta gracia, no solamente los de Efesios, ¿verdad? Todos hemos recibido esta gracia. Esto ha sido por gracia. La gracia de Dios es un regalo de Dios para nosotros. Y es un regalo inmerecido, porque nosotros somos pecadores. Y Él no tenía por qué hacer esto, pero nos ha redimido porque nos ha amado profundamente. Porque somos hechura suya. Y porque somos hechura suya, a Él le plació redimirnos, perdonarnos y recibirnos. Y vemos cómo en estas tres promesas la Trinidad tiene un rol. Dios nos ha aceptado, Jesús nos ha redimido y el Espíritu nos ha sellado. Porque la Trinidad trabaja conjuntamente, como debe trabajar el cuerpo de Cristo, para bendecir el cuerpo. Trabajan para nosotros, para bendecirnos.
Bien, y ahora una vez que Él ha declarado todas estas bendiciones, en el capítulo 3, Pablo levanta una oración, y eso es lo que tenemos en esa lectura que hemos hecho. Él comienza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él levanta una oración para que la iglesia de los Efesios pueda conocer todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y más que conocer, experimentar todas las bendiciones. Porque, hermanos, lo que nosotros recibimos es espiritual. Es un regalo del cielo, pero es espiritual, porque Dios es espíritu. Y nosotros, como no las vemos, a veces pensamos que no las tenemos. Y la vida espiritual no se ve, hay que experimentarla para que tú veas lo que Dios te ha dado. Como no lo vemos, lo tenemos que experimentar. Y cuando lo experimentamos, encontramos que lo que Dios nos ha prometido es cierto, vive en nosotros. Y esta es la oración de Pablo, que podamos entenderla, porque una cosa es que nos las digan y otra cosa es que las experimentemos, que podamos entenderlas a través de esa experiencia que Dios nos da en nuestra vida. Y fíjense que todas las peticiones que Pablo está haciendo en esta oración son de índole espiritual. Tienen que ver con nuestro hombre interior. Esa nueva criatura que Dios pone aquí en nosotros cuando recibimos a Jesús y no sabemos o la ignoramos a veces, no sabemos que está ahí. Tenemos un hombre interior viviendo dentro de nosotros. Ese hombre interior es el que se comunica con Dios porque es espíritu y lo ignoramos totalmente. Ese es el que Dios ha puesto en nosotros y vive en nosotros. Y tenemos que estar conscientes que aunque no lo veamos, Él vive en nosotros y es necesario que atendamos sus necesidades. Este hombre interno se nutre, como se nutre nuestro cuerpo físico. Se nutre de la palabra, se nutre de la oración, se nutre del ayuno y de nuestra relación con Dios. Si nosotros no ejercemos esas necesidades espirituales como la oración, la lectura de la palabra, no nos podemos relacionar con Dios. Y tiene que estar activo todos los días si deseamos crecer en nuestra relación con Dios. Así es que crecemos. Pero lamentablemente la mayor parte de nosotros, de nuestras oraciones, van dirigidas a nuestra vida natural, a la vida que nosotros conocemos, a la que vemos, a nuestra vida física. Y fallamos en enfatizar nuestras necesidades íntimas, las que hay en nuestro corazón, nuestras necesidades espirituales. Y recordemos que nuestro cuerpo físico, hermanos, se va desgastando de día en día. Pero nuestro cuerpo espiritual, nuestra vida espiritual, se puede renovar de día en día si nosotros llevamos a cabo lo que tenemos que hacer. Oramos, leemos la palabra y nos relacionamos con Dios. Porque esa es la verdadera vida. Eso es lo que le da vida a tu ser. Esa es la vida que permanece. Esta que está aquí es perecedera. Se queda, se hace polvo, vuelve al polvo. Pero la que está dentro de nosotros es la que permanece. Y si esta es la que permanece, a esa es que le tenemos que dar la prioridad. Y esto es lo que Pablo está queriendo decirnos en esta mañana. Que no podemos ignorar esa nueva persona que vive en nosotros. Si queremos entender todo lo que Dios ha puesto, el depósito espiritual, la herencia espiritual que Dios ha puesto en nuestra vida, porque todo lo que Dios nos ha dado se encuentra ahí y nosotros lo estamos ignorando. El Espíritu de Dios mora en nosotros junto con esa nueva persona y nosotros lo estamos ignorando. Bien. El problema es que esa persona, como dijimos, se encuentra en tu hombre interior. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender, y muchos no hemos aprendido, a mirar hacia adentro para poder conocer, interactuar con esa persona. Tenemos que reconocerlo, es parte nuestra. Usted le tiene que hablar a esa nueva persona.
para poder descubrir y entender esa herencia. Y nosotros tenemos que tener una voluntad ferviente de querer profundizar los caminos de Dios a través de ese ser. Y según vamos caminando, Dios nos va mostrando. Vamos descubriendo lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Pero eso depende de que nosotros querramos descubrirlo, porque está ahí. Pero es como un regalo que hay que saber abrir. Nos toca a nosotros abrir ese regalo. Y yo comparo esto me recuerda, cuando yo escribía esto, que Jesús nos habló de una parábola donde se comparaba el reino de los cielos a un tesoro escondido. Era un tesoro que Él había puesto en nuestras vidas, o es un tesoro que Él ha puesto en nuestras vidas, y tenemos que esforzarnos por desear encontrar ese tesoro. Hay que excavar profundamente para encontrar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que descubrir su tesoro si quiere crecer espiritualmente. Y eso requiere que nosotros tengamos ese deseo de caminar con el Señor, ese deseo de crecer espiritualmente, ese deseo de conocerlo, ese deseo de experimentarlo. Si eso no ocurre y solo estamos esperando bendiciones, nunca vamos a descubrir nuestro tesoro. Ese tesoro se va a quedar ahí y usted va a hacer uso a medias de lo que Dios ha puesto en su vida. Es como si le dieran un paquete de herramientas para trabajar y usted solamente usara una tercera parte. Lo demás se fue al desperdicio. Y usted pudiera tener una vida plena en Cristo si usted supiera todo lo que Dios ha puesto a su disposición. Es cuestión de prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? De manera que el hecho de que no lo veamos no significa que Dios no lo ha puesto. No significa que no esté presente. Recordemos que Dios es espíritu. Y nosotros tenemos que movernos en fe. Porque Él dice que lo ha puesto. Él ha depositado esa vida llena de riquezas sobre nuestra vida. Nos tenemos que mover en fe porque Él nos ha capacitado espiritualmente para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que hay en nuestra vida, nosotros estamos capacitados espiritualmente para destruirlas. Entonces, Pablo en este pasaje comienza diciendo, como ya dijimos, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y pide que Dios nos ayude a descubrir todas las riquezas espirituales que Él nos ha dado, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Yo dije, yo estoy ahí. Yo quiero ser llena de toda plenitud de Dios. Esta oración, hermanos, tiene 4 peticiones diferentes. Y esas son las que vamos a discutir poco a poco en esta mañana. Tenemos tiempo. No son largas. Entonces, la primera petición que Él pone delante del Padre es la siguiente. Él pide que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Estamos hablando de nuestro hombre interior. Y Él está pidiendo que seamos fortalecidos en ese hombre interior. Realicemos que este hombre interior, hermano, es tan real como nuestro hombre físico. Este hombre puede sentir, puede pensar, puede escuchar y puede ver nuestro mundo espiritual, reconocer el mundo espiritual. Sin embargo, muchas personas fortalecen siempre el hombre físico, pero no fortalecen su hombre espiritual. Y es por esto que tienen un hombre interior débil, débil en la fe, porque no está fortalecido. Tiene un hombre débil, un hombre interior raquítico. ¿Sabe qué es raquítico? Bien flaquito, que no crece. Y Pablo ora para que podamos ser fortalecidos con poder, para fortalecer ese hombre
pero somos fortalecidos cuando experimentamos momentos difíciles, cuando experimentamos tribulaciones, cuando experimentamos pérdidas, hermano, porque Dios, para Él mostrarte su fortaleza, te tiene que demostrar tu debilidad. Tú no identificas la fortaleza de Dios hasta que tú no te sientes débil. Cuando tú pides al cielo, es cuando tú estás débil. Y Dios te va a mostrar su fortaleza cuando tú estés débil. Y para eso Él te va a mostrar tu debilidad. Y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas? La contestación es para que aprendas a ser fuerte, para que aprendas a fortalecerte en el espíritu, porque cada una de esas experiencias, si usamos las herramientas que Dios nos ha dado, van a enriquecer nuestro hombre interior. Y de un hombre débil interiormente, vamos a ser un hombre fuerte. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, cuando dicen que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso se hace una realidad. Cuando soy débil, me hago fuerte. Cuando yo uso las herramientas que Dios me ha dado. El problema es que muchos de nosotros no sabemos utilizar las herramientas. Tenemos que clamar al cielo. Y no viene de arriba, hermano. El Espíritu de Dios nos ha dado todas las herramientas. ¿Sabe dónde vive el Espíritu? En nosotros. Todo eso está en nosotros. Lo que tenemos es que reclamarlo. Y eso viene. Eso llega. Porque está aquí. Eso es lo que Dios nos ha dado esa riqueza que ha depositado en nuestra vida. Pero tenemos que clamar y tenemos que pedirla. Porque cuando tú la necesitas, está ahí para ti. Y tú te tienes que apropiar de esa fortaleza. Pero hay personas que insisten en perpetuar su debilidad. ¿Usted ha visto a esas personas? Siempre están en el piso. Y aunque tú le digas, ellos siempre están débiles. Siempre andan con la misma queja. Insisten, no renuevan su mente, no reciben lo que hay en ellos. No logran permanecer fuertes. Y a veces yo los comparo con niños. Niños que tienen su pataleta e insisten en lo que tenían y no lo tienen ahora y quieren seguir el mismo cuento. Y necesitamos crecer, necesitamos madurez personal para aceptar nuestra realidad y para manejar nuestra espiritualidad. Porque si no aceptamos nuestra realidad, no vamos a recibir lo que viene del cielo. Si seguimos pensando en lo que perdimos y en lo que dejamos, nunca vamos a levantarnos y a estar en pie. Tenemos que recibir y aceptar nuestra situación. Y entonces espiritualmente podremos manejar la situación. Vamos a recibir fortaleza. Porque yo quiero estar débil. Si Dios me puede hacer fuerte, puede quitar esa debilidad, ese llanto, ese dolor de mi vida y yo puedo sentirme fortalecida en Él. Es paradójico. Pero así opera mucha gente. Y tenemos que aprender a no sucumbir ante situaciones, estas situaciones que enfrentamos, hermanos, de día en día. Porque cuando viene la crisis nos deshacemos y comenzamos a pensar, nuestra mente divaga de todo lo malo que nos va a suceder. En lugar de pensar en todo lo bueno que Dios ha depositado en ti. Porque tú tienes a dónde ir a pedir ayuda. Tú tienes, en ti está todo lo que tú necesitas. Y en lugar de salir corriendo en busca de ayuda, hermanos, reconozcamos que la ayuda ha sido puesta en nuestra vida espiritual, en nuestro hombre interior. Y actuemos en la confianza de que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de nuestra vida. Dios tiene control de nuestras situaciones. Dice que todo obra para bien
para aquellos que están en Cristo. Y aunque veamos que la película se ve mal, yo voy a confiar en el Señor, porque lo que está pasando en medio de mí en estos momentos va a obrar para bien para mí. Aunque sea que mi ser interior haya sido fortalecido, eso es parte de mi crecimiento espiritual. Aunque esto sea todo lo que yo he sacado de esta experiencia, Dios me ha fortalecido en el espíritu. Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Nos dejó su paz. Recíbela. Reclámala. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Pero hay muchas personas que no saben ponerlas en acción. Y es nuestro deseo en esta mañana que tú te vayas con esta palabra y que tú comiences a experimentar esas riquezas espirituales que Dios ha puesto en tu vida. La segunda petición que Pablo hace. Pablo ora para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo. O sea, que tú tienes un roommate en tu corazón. Tienes que pensar que tienes un roommate. Está ahí. Y a veces, cuando yo estuve pensando en esto, yo pensé, ¿de qué yo lleno mi corazón? Esto es como cuando tú llenas el tanque de tu carro de gasolina. Cuando le echas la gasolina que no es, y tu carro empieza a fallar. Tu carro empieza a fallar. ¿De qué tú llenas tu corazón? ¿Con qué tú lo llenas? ¿Lo llenas con amargura? ¿Lo llenas con rencor? ¿Lo llenas con ira? ¿Con todas esas emociones que son destructivas? ¿O lo estás alimentando con la palabra de Dios? Porque si tú quieres que Cristo habite en ti, Dios se tiene que sentir cómodo donde habita, como nosotros nos queremos sentir cómodos. Y si estamos llenos de todas estas obras de la carne, Dios no puede habitar ahí. Dios no habita. Dios no habita en medio del pecado. Por eso la Biblia nos está hablando de que quitemos todas esas cosas. Dice, quitad de vosotros. Y en la medida en que la palabra de Dios comience a llegar a nuestro corazón, le estamos permitiendo a Dios morar en nuestro corazón. Porque cuando nos llenamos de la palabra, estamos quitando todas estas otras cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y estamos haciendo habitación para que Dios permanezca en nuestros corazones. Y mientras más tú pienses en la palabra y obedezcas la palabra, más presencia de Dios, más presencia del Espíritu vas a tener en tu vida. Y esa fortaleza espiritual que Pablo pidió en la primera petición va a llenar tu hombre espiritual. Vas a ver la palabra, vas a vivir por la palabra y vas a vivir en la palabra. Porque cuando le cedemos el control de nuestra vida al Espíritu de Dios, ¿le estamos dando el control de nuestra vida a Dios? ¿Cierto? Por lo tanto, Él va a habitar en nuestros corazones y va a habitar permanentemente si tú te llenas de la palabra. Pero muchas personas desean la dirección de Dios. Todo el mundo desea ser dirigido por Dios. Que Dios me dirija. Sí, pero pocas personas desean cederle el control de su vida al Señor. Y esto es una contradicción. Porque si tú quieres ser dirigido por Dios, tú tienes que dejar que Dios dirija tu vida, controlando tu vida. Tienes que dejarle el control de tu vida a Dios. Porque va a ser muy difícil que el Espíritu de Dios tenga control de tu vida si tú estás en control de ella. O se la dejas a Dios o la tomas tú. Que sea lo que Dios quiera. No va a ser lo que Dios quiera, porque Dios no está en control. Tú estás en control. Tú estás en control. Va a ser muy difícil que Dios dirija tu vida de esa manera. Dios tiene que estar en el volante de tu vida, en el volante, para que tú puedas encontrar dirección divina. Porque créeme que hay dos caminos, uno estrecho y otro ancho. El ancho es el que no te lleva a la vida eterna,
Si tú no estás en el estrecho, tú estás en el ancho, porque tienes que estar en uno de los dos. Y si tú estás en control de tu vida, pues posiblemente tú estás en el ancho, porque en este estás dirigido por Dios. Es algo que, ¿verdad? Tenemos que pensar y meditar, porque a veces hablamos incongruencias y no entendemos que la vida espiritual no es como nosotros la pensamos o la vemos con nuestros ojos. Lo que nosotros vivimos aquí no es lo que se vive allá. Es totalmente diferente. Y hay algo que se llama voluntad que tú tienes que entregar. El día que tú decidas entregarle tu voluntad al Señor, entonces yo puedo decir, Señor, que sea como tú quieres. Pero el día que yo no entregue mi voluntad al Señor, no va a ser como Él quiere, va a ser como yo quiero. Tenemos que meditar en esto. Porque si tú quieres que Dios habite permanentemente en ti, tú tienes que entregar tu voluntad y tú tienes que llenar tu corazón de la palabra de Dios. Tercera petición. Pablo ora para que estemos arraigados y cimentados en el amor. Arraigados y cimentados. Y Pablo utiliza aquí una imagen en esta petición. Por lo menos yo lo vi así, ¿verdad? Es la imagen de una planta. Una planta tiene raíces profundas. Y estas raíces mantienen la planta firme y la tienen alimentada. De hecho, yo tenía una planta en casa y el otro día Fanny fue a casa y le di esa planta. A cada rato necesita agua, como cada 2 días. Yo no sé qué hacer con ella. Y cuando Fanny la levantó, toda esa parte de abajo era una bola de raíces y por eso estaba firme. No tenía tierra, hermano. Era una bola de raíz completa, pero estaban firmes y alimentadas, estaban bien apretadas. Y en los evangelios, Jesús nos habla de la parábola del sembrador, de la que nuestra hermana Vilma hablaba en esta mañana. Y en esta, el Señor nos muestra diferentes tipos de suelos. Yo voy a hablar solamente de uno. Y nos dice en los versículos 5 y 6, nos habla del tipo de suelo donde cuando la semilla cae, no se arraiga. Y dice, le voy a leer la porción, dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Pero salido al sol, se quemó, y porque no tenía raíz, no había raíz, porque lo que había eran pedregales, no había tierra, se secó. Y luego, en los versículos 20 y 21 nos explica el significado y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, al venir la tormenta, al venir la tempestad, lo que sucede es que tropieza. Porque no tenemos un fundamento para quedarnos en pie. Ese que no está fortalecido espiritualmente, que tiene un hombre interior débil, cae fácilmente, tropieza, porque no está arraigado en la tierra, no tiene tierra fértil, lo que tiene un pedregal en la parte de arriba. Y todas esas piedras hay que removerlas para que esa tierra fértil esté ahí y la planta pueda echar una raíz y se arraigue, tenga raíces profundas espirituales. La pregunta que yo me hice no fue qué tipo de suelo tú tienes, sino cómo tú reaccionas ante las tormentas de la vida. Porque podemos decir que tenemos un buen terreno y hay mucha gente que dice que ellos están agarrados de la cota de Dios. Ellos no caminan sin su Cristo. Pero lo que pasa es que cuando caminamos, empezamos a tropezar y comenzamos a caer. Y cuando tenemos malas experiencias, no quiero que me malinterpreten,
no vamos a reaccionar como que a mí no me pasa nada. Todos sufrimos, todos podemos tropezar. El problema no es que tropecemos, el problema es que nos levantemos. ¿Cómo tú te levantas? ¿Cuándo tú te levantas? Porque todos vamos a sufrir la aflicción. Somos hechos de carne y hueso, tenemos sentimientos. Pero esa aflicción te va a dejar en el piso. Tú te vas a levantar y vas a caminar firme en tu pérdida, en tu malestar, o tú vas a estar quejándote todo el tiempo. Pues si no estamos arraigados, no vamos a poder hacerlo. Tenemos que estar arraigados, agarrados del Señor. Lo que significa es que debemos tener raíces firmes. Debido a que tenemos un suelo rocoso, no podemos tener raíces firmes. Es de corta duración. Por lo tanto, eso quiere decir que no estamos fortalecidos. Y recibimos el gozo, pero se nos va. Ese es el que anda como la onda de la mar, del que habla Santiago. Hoy estamos bien, pero mañana estamos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos raíces espirituales. Y vamos de un lado a otro. Y ese terreno, hermano, ese terreno que hay que limpiar, de eso es que nos tenemos que ocupar. Ese terreno es nuestro corazón. Si nuestro corazón no está lleno de lo que es correcto, si tiene la gasolina equivocada, si está lleno de las obras de la carne, no está lleno de los frutos del Espíritu, no está lleno del amor de Dios, entonces tenemos que limpiarlo. Porque ¿sabes qué? Lo que Dios mira es el corazón del hombre. Eso es lo que Dios está mirando en ti. ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón está en mal sitio, tú estás en mal sitio, delante de la presencia de Dios. Y tenemos que ocuparnos con temblor y temor en mantener ese corazón en el lugar correcto. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira nuestro corazón. Y a veces pensamos que estamos bien arraigados. Y si tú quieres saber si estás bien arraigado, evalúa tu reacción en medio de la dificultad. Cómo tú te levantas y cómo tú permaneces en ese tiempo. Necesitamos desarrollar raíces profundas, hermanos. Y esto da trabajo, pero es necesario para que podamos permanecer en pie y podamos mirar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene cosas preciosas. Aunque nosotros pensemos que se nos cayó el mundo, Dios tiene cosas preciosas y las podemos disfrutar si permanecemos en pie. Hay que dedicarse a limpiar ese corazón. Y la cuarta petición que tiene Pablo en esta mañana es que oramos para que ustedes puedan ser capaces, plenamente capaces, de comprender con todos los santos. Esta es una petición para el cuerpo de Cristo, no es una petición personal para nadie. Dice con todos los santos. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto está diciéndonos que el amor de Dios tiene dimensiones y que es tan profundo, es tan alto, es tan largo y es tan ancho que nosotros no podemos entender porque excede a todo conocimiento. En otras palabras, que no nos podemos imaginar, no lo podemos describir, ni siquiera podemos pensar cuán grande es, porque nunca hemos experimentado nada igual. Esto es lo que nos está diciendo esta palabra. Y vamos a hablar un poquito sobre las dimensiones. Cuando pensamos en la longitud del amor de Dios, estamos pensando en Jeremías 31:3, que nos dice, con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno, no tiene límite.
Él nos ha amado desde la fundación del mundo y Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Él no nos dejará y no nos desamparará. Vamos a hablar de la anchura. La anchura representa el amor que nos recibe. Nos acepta a todos. Aquí no hay diferencia de raza, no hay diferencia de color, no hay diferencia de sexo. Todos somos capaces de entrar en el reino. Esto es para todo el que quiera. No importa que seas hispano, no importa que seas judío, no importa que seas griego, Dios te acepta. Dios te ama. No importa quién tú seas. La profundidad del amor de Dios ejemplifica su amor sacrificial. Su amor fue tan profundo que Él no escatimó en ir a la cruz. El peor castigo que tú le podías dar al ser humano. De ser maldito, porque aquel que se colgaba en un madero era maldito en aquel tiempo, siendo el Hijo de Dios. Y Él hizo eso y no escatimó ir a la cruz por salvarnos a todos. A todos. No a unos pocos, a todos. Y la altura de el amor de Dios significa que Él nos resucitó a una nueva vida y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales junto a Él. Esta es parte de la riqueza espiritual que disfrutamos en esta vida, que podemos, por fe, saber que Dios está con nosotros cuando sentimos su presencia, cuando sentimos su amor, cuando sentimos su gozo en medio de la tribulación, cuando sentimos su paz y cuando experimentamos la transformación de vida que nosotros testificamos que tenemos y que la gente nos ve y dice, yo no te conozco, eres una persona diferente, porque estamos disfrutando de las riquezas venideras aquí en la tierra. Eso es parte de la riqueza. Y eso son solo primicias de lo que nosotros vamos a experimentar en las moradas celestiales. Y Pablo está sencillamente orando entonces para que nuestro hombre espiritual pueda entender cómo operan esas bendiciones que hemos recibido. Y la manera de hacerlo, hermano, nosotros podemos entender y conocer esas bendiciones cuando las experimentamos. Cuando tú las pongas en práctica, cuando tú las sientas, cuando Dios te fortalezca, cuando tú recibes la paz, cuando tú clamas por dirección, nosotros recibimos todas esas bendiciones cuando comenzamos a experimentarlas. Las vamos descubriendo como el tesoro escondido. Es ¿qué diríamos? Una hazaña que nosotros tenemos que hacer y es algo que nosotros tenemos que querer descubrirlo para que Dios, poco a poco, según nosotros pidamos, nos vaya mostrando. Le voy a pedir a los músicos que suban en esta hora. Porque hemos recibido este tesoro en vasos de barro. Y tenemos que caminar en fe, sabiendo que Dios está en medio nuestro. Y finalmente, dice la oración, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Seáis llenos de la plenitud de Dios. Experimentar el amor, hermanos, en todas sus dimensiones. Nos explica Pablo, es conocer el amor de Dios y esa experiencia que no tiene explicación, que excede todo conocimiento, es una experiencia de plenitud, de que nosotros vamos a sentirnos realizados como ser humano. Yo explico esta experiencia como la experiencia que tuvieron los discípulos cuando se sentaron con Jesús y hicieron una enramada y se pusieron a hablar allá arriba con Moisés y con Elías y con toda esa gente y que no querían bajar. No querían bajar porque estaban bien acomodados y dijeron, vamos a hacer la enramada y vamos a quedarnos aquí por 2 o 3 días. Y Jesús les dijo, no, tenemos que volver. Esa experiencia de éxtasis espiritual, cuando somos llenos de toda esa plenitud de Dios.
Y así es como Cristo desea estar ligado a nosotros. Así es como la iglesia tiene que estar ligada junto con Cristo en esa íntima profundidad, en esa experiencia de amor. Y cuando llegamos a esa experiencia, entonces llegamos al clímax, a la plenitud de Dios. Y es así como nosotros queremos habitar como cuerpo. Queremos ser una iglesia que esté llena de la plenitud de Dios, donde sobreabunden los frutos del Espíritu. Y es por eso que oramos en esta mañana, para que Dios nos fortalezca, nos llene de Cristo, para que estemos arraigados. Y a través de esas tres cosas, si Dios nos fortalece, si nuestro corazón habita Cristo, si estamos arraigados en el amor de Dios, vamos a sentir la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y yo te invito esta mañana que si tú no conoces a Jesucristo, tú vengas al altar y puedas participar de esa experiencia, porque vas a conocer todas estas bendiciones que hemos descrito en esta mañana. Son para todos aquellos que quieran venir delante de su presencia. Y yo quiero que como iglesia nosotros oremos para que nosotros seamos fortalecidos, en nuestro corazón habite Cristo y estemos arraigados en ese amor de Dios, para que como iglesia podamos recibir esa plenitud de Dios, ese amor de Dios, y que podamos ser como aquella iglesia primitiva, que vivían juntos, unánimes, en armonía, compartiendo todas las cosas, porque ahí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Ahí es donde nosotros participamos los unos con los otros, y ahí es donde Dios le da el crecimiento a la iglesia. De manera que mientras escuchamos esta alabanza, yo te invito a que si tú quieres poner delante de Dios tu corazón, tú quieres crecer espiritualmente, tú quieres recibir el amor de Dios, tú quieres aprender a vencer en medio de la prueba, tú quieres ser fortalecido en tu hombre interior, cualquiera que sea tu petición, ponla a los pies del Señor en esta mañana, porque Él está aquí para ayudarnos, para ministrarnos, para ayudarnos a salir adelante. Para eso nos ha dado las herramientas espirituales. Meditemos en esta alabanza, meditemos en la palabra de Dios y pasemos al altar, si lo deseas, para recibir oración.